Muy buenos días a todos. Agradecemos la presencia de la prensa. El Banco Central dará a conocer el resultado de la encuesta trimestral sobre situación general del crédito correspondiente al cuarto trimestre del año 2020. Me acompañan el director del Departamento de Estadística Macroeconómica, Pablo Alonso, y la jefa de división del área de Estadística Monetaria, Financiera y Fiscal, Lourdes López. Lourdes nos hará la presentación y al finalizar estaremos abiertos a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Lourdes, por favor, empezar con la presentación. Muy buenos días. Voy a pasar a dar los resultados sobre la encuesta de situación general del crédito correspondiente al cuarto trimestre del 2020. Esta encuesta está dividida básicamente en tres partes. En una primera hacemos una descripción general de la encuesta y pasamos datos tales como en qué consiste la encuesta, desde cuándo se realiza, a quiénes está dirigida, la periodicidad del mismo y su utilidad. En una segunda parte damos los resultados propiamente dichos de esta encuesta, que también está dividida en tres partes. En la primera se habla de la situación del crédito en relación con la coyuntura económica. En una segunda se habla de un análisis sectorial y se presentan los resultados sobre la situación, expectativa y confianza del crédito por sectores, ya sea agricultura, ganadería, industria, consumo, entre los más importantes, y también los diferentes criterios por tipo de deudor, es decir, pequeñas empresas, grandes empresas, gobierno. Y una última parte que habla de la política de los nuevos créditos, en donde se presentan los resultados sobre los factores más importantes para la concesión de nuevos créditos y el cambio de las rigurosidades para los créditos. Entonces, en cuanto a los aspectos generales, el Banco Central en el 2003 autoriza la realización de una encuesta al sistema financiero, que es sobre la situación general del crédito. Esta encuesta lo que busca es complementar los datos suministrados por las distintas entidades del sistema financiero. Esta encuesta está dirigida a bancos, empresas financieras y otras entidades de crédito. Se realiza en forma trimestral y se presenta en forma agregada respetando la confidencialidad de los datos. Los resultados de esta encuesta permiten dar el informe sobre la situación actual y sectorial del crédito, los cambios en la política de concesión de nuevos créditos y las expectativas futuras en el mercado financiero. Como dijimos, se presenta en forma agregada y forma parte del conjunto de información que analizan las autoridades del Banco Central en la toma de decisiones de la política monetaria. Esta encuesta está dirigida específicamente a 28 instituciones financieras. El 61% de ellas son bancos, el 28% son empresas financieras y el 11% entidades de crédito. También la encuesta incluye preguntas sectoriales sobre la evolución y expectativa del crédito, tanto en moneda nacional y extranjera. Y como dijimos, nos permiten evaluar la situación actual del crédito y las expectativas para los próximos meses. En cuanto a los resultados de la encuesta, vemos que el 29% de los encuestados está de acuerdo en que la situación económica hoy es óptima para el otorgamiento de créditos. Es muy importante remarcar que este porcentaje es muy superior a los 2 primeros trimestres en el que se habían aplicado las medidas para la contención del COVID-19. En cuanto a los índices de situación, expectativa y confianza, vemos que la situación que se elabora a partir de la pregunta ¿cómo evolucionó el crédito en los últimos 3 meses? Si bien se encuentra todavía en la zona de contracción, es levemente superior al trimestre anterior y marcadamente superior al segundo trimestre. En cuanto a la expectativa que se construye a partir de la pregunta ¿cómo creen que será el crédito para los próximos 3 meses? La misma se encuentra por encima del nivel neutral en la zona de expansión, aunque es un poco inferior al trimestre anterior. Y con esto, la confianza del crédito, que es el promedio simple de las dos anteriores, también se encuentra por encima del nivel neutral en la zona de expansión. En cuanto a estos índices por cada uno de los sectores, vemos que en los sectores de agricultura y ganadería, la situación
En el caso de la agricultura, la situación se encuentra por encima de la zona de expansión, es de 52, mientras que la ganadería se encuentra muy cerca del nivel neutral, teniendo un valor de 48. Las expectativas en ambos casos están muy por encima del nivel neutral, la zona de expansión. En el caso de la agricultura es de 68 y de la ganadería es de 71, con lo cual la confianza del crédito en ambos sectores es de 60. En el caso de la industria y el comercio también la situación se encuentra por debajo del nivel neutral en la zona de contracción, pero las expectativas y la confianza ya se encuentran en la zona de expansión. En cuanto a la vivienda, tiene el mismo comportamiento que los dos sectores anteriores. La situación se encuentra en la zona de contracción, aunque la construcción ya se está acercando al nivel neutral con un valor de 47. Y las expectativas se encuentran muy por encima. En el caso de vivienda es de 61, lo mismo en el caso de construcción es de 70. La confianza en el caso de la vivienda es de 52 y construcción de 58. En el caso de consumo y pequeñas empresas, las mismas también mejoraron con respecto al trimestre anterior, aunque todavía la situación se encuentra en la zona de contracción. En el caso de consumo, su valor es de 43 y de las pequeñas empresas es de 46. Las expectativas en ambos casos es de 61, se encuentran en la zona de expansión, y la confianza para el consumo el valor es de 52, mientras que el de la empresa de pequeñas empresas es de 54. En cuanto a las expectativas sectoriales para los diferentes sectores, vemos que las mismas se vuelven más positivas a medida que aumenta el horizonte de tiempo en casi todos los sectores, en industria, comercio, vivienda, consumo, pequeñas empresas y construcción. Ese no es el caso de agricultura y ganadería, en donde las mejores expectativas están para dentro de los 6 meses, probablemente porque son dos sectores que se encuentran sujetos a estacionalidades. En cuanto a la evolución de los aspectos que consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito, vemos que el 48% de los encuestados opina que el factor más importante es el económico, el 14% el climático, 12% laboral, 11% el aspecto jurídico, el 9% el aspecto político y solo un 7% el aspecto social. En cuanto a los factores que indican que impiden la concesión de nuevos créditos, la mayoría de los encuestados, o sea, el 34% de los encuestados coinciden que es la falta de información de los clientes, el 29% el historial del cliente, el 18% proyectos no rentables, 16% escasa garantía por parte del prestatario, entre los más importantes. En cuanto a las acciones necesarias para aumentar el crédito, el 36% de los encuestados coinciden una mejor información, la necesidad de una mejor información sobre los prestatarios, la existencia de 20% de mayores proyectos para inversión rentables, el 13% mayores y mejores garantías y el 11% facilidad para la reestructuración de la deuda de las empresas. En cuanto a la consulta, que si existe eventualmente una mayor demanda de créditos, ¿qué situaciones se podían presentar? El 68% de los encuestados responde que se atendería la demanda sin mayores inconvenientes, el 14% opina que se atendería medianamente la demanda del crédito, el 11% que existirían mayores exigencias para el control del crédito y un 7% que existirían cuellos de botellas para las pequeñas y medianas empresas. A la pregunta, ¿a qué serían destinados estos excesos de recursos? El 31% opina que serían destinados a préstamos a empresas privadas, el 20% a inversiones en IRM y
depósitos en el BCP, aumentos de capital y préstamos a entidades financieras, el 10% cada uno de ellos. En cuanto a las limitaciones para conceder préstamos a largo plazo, el 46% de los encuestados opinan que es la escasez de depósitos a largo plazo, el 25% escasez de proyectos de largo plazo, el 18% faltas de garantía y el 11% que existen otras actividades que presentan mayor rentabilidad. En este punto hay que tener en cuenta que la escasez de depósitos a largo plazo históricamente fue el factor más importante para otorgar créditos a largo plazo, salvo en el segundo y tercer trimestre, en que la escasez de proyectos a largo plazo y la falta de garantía también cobraron mayor importancia. En cuanto a las actividades por criterio de riesgo, vemos que los encuestados opinan que los préstamos de microcrédito para mini pymes son los más riesgosos y seguidos por los préstamos para el consumo, 16.6 y 16.4% respectivamente. Y consideran menos riesgosos la colocación en IRM, seguida por la inversión en bonos del Tesoro o con garantías del Tesoro. En cuanto a las condiciones que tienen en cuenta para otorgar préstamos en moneda extranjera, el 68% de los encuestados opina en que el factor más importante es que los ingresos de las personas tomadoras de este crédito sean en esta misma moneda. El 25% tienen en cuenta la actividad a la cual será destinada el crédito y solo el 7% la rentabilidad del crédito. En cuanto al desempeño de los créditos por sectores, ante la pregunta ¿cómo ha variado el crédito en cada uno de los sectores en los últimos 3 meses? Vemos que más del 60% de construcción, industria y ganadería opina que el crédito no cambió. El comercio, el 50% del comercio opina que el crédito disminuyó y el 39% de los créditos a la agricultura opina que aumentó. Estos son los porcentajes más importantes de las respuestas. En cuanto al delta de la opinión aumentó con referencia al último trimestre del año 2019 y con el tercer trimestre del año 2020, vemos que las mayores variaciones fueron en comercio en el cuarto trimestre, comparando con el cuarto trimestre del 2019, que tuvo la variación más negativa de 35.7, y vivienda tuvo la variación más positiva comparando con el tercer trimestre del 2020, que fue de 17.9. En cuanto a la pregunta de cómo creen que variarán los créditos en cada uno de los sectores para los próximos 3 meses, vemos que comercio y consumo, la mayor parte de los encuestados opina que el comercio no cambiará, siendo la agricultura la que tiene la mayor expectativa para los próximos 3 meses. En cuanto al delta de la opinión aumentará, lo mismo que el anterior, relacionando con el cuarto trimestre del 2019 y el tercer trimestre del 2020, vemos que la variación más positiva fue la del comercio, correlacionando con el cuarto trimestre del 2019, mientras que las más negativas son comercio y consumo con el tercer trimestre del 2020 y vivienda y pequeñas empresas con el cuarto trimestre del 2019, todos tienen un 10.7. En cuanto a las perspectivas de crédito para los próximos 12 meses, como dijimos, las perspectivas son más alentadoras. Más del 50% en cada uno de los sectores opinan que los créditos aumentarán, salvo el caso de vivienda y hipoteca, que el 61% cree que se mantendrán los mismos niveles. Y en cuanto al delta, vemos que la variación más positiva es del comercio al relacionarlo con el cuarto trimestre del 2019 y la más negativa es la de la ganadería al relacionarlo con el tercer trimestre del 2020. En cuanto a cómo consideran que es el acceso al crédito,
en cada uno de los diferentes tipos de deudores, vemos que el 68% de los encuestados opina que la microempresa tiene un bajo acceso al crédito, el 79% de los encuestados opinan que las grandes empresas tienen un alto acceso al crédito, siendo estas las respuestas más importantes. En cuanto a la pregunta, ¿cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los últimos 3 meses? Vemos que el 68% opina que no cambió, un 14% opina que disminuyó y un 18% opina que aumentó. A este porcentaje, 18% que opinó que aumentó, se les pregunta por qué creen que aumentaron estos requisitos. Y de ellos, el 60% opina por una perspectiva económica pesimista muy incierta y el 40% opina porque existe una menor tolerancia al riesgo. En cuanto a la consulta, ¿cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos para los próximos 3 meses? El 89% opinó que no cambiará y un 11% contestó que aumentará. A este 11% se les pregunta por qué aumentaría y las respuestas fueron en 67% una perspectiva económica pesimista o muy incierta y en un 33% una menor tolerancia al riesgo. En cuanto a los factores más importantes considerados a la hora de otorgar crédito, vemos que el 46% de los encuestados coinciden que el factor más importante es el historial del cliente, el 36% el bajo riesgo de crédito y el 18% la rentabilidad del proyecto. Ante la consulta, ¿en su institución se han rechazado créditos en los últimos 3 meses? Vemos que el mismo se mantiene en el mismo porcentaje que el trimestre anterior, el 93% sí rechazó créditos durante el último trimestre. A ese porcentaje se le pregunta cuáles fueron los motivos de este rechazo del crédito y el 38% fue por dudas sobre la situación financiera de la persona o la empresa aplicante del crédito, el 30% el historial crediticio, el 21% la falta de información financiera de los nuevos tomadores de crédito, el 8% el sector productivo de donde proviene el tomador del crédito y un 3% por la falta de información sobre la actividad a la que estará destinada el crédito. En cuanto a los factores de riesgos, cuando su entidad evalúa el riesgo para la concesión de nuevos créditos, ¿qué factores tienen en cuenta? Fue la pregunta. Y la respuesta más importante fue flujo de caja del proyecto en un 37%, seguido por el resultado operativo reciente de las empresas. Los tomadores de crédito emiten ciertos comentarios que coinciden con las siguientes afirmaciones. El 36% afirma que los requisitos son muy complejos. El 32% existe mucha burocracia. El 18% opina que las tasas de interés son muy altas. El 7% el plazo de los créditos son muy cortos y el restante 7% opina que el monto disponible no es suficiente. Finalmente pasamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que acabamos de decir. El 100% de los encuestados respondió a la encuesta. El 28% de los encuestados respondieron que la coyuntura actual es óptima para otorgar créditos, lo que representa una mejora del indicador con respecto a los primeros 3 trimestres del año. Las expectativas para la concesión de crédito en los próximos 3 meses disminuyen con respecto al trimestre anterior, sin embargo, las expectativas mejoran conforme aumenta el horizonte considerado. Los sectores más afectados en la concesión de créditos en el 4º trimestre, según la encuesta, han sido comercio, consumo y pequeñas empresas. El aspecto más importante que consideran los acreedores para definir la situación del crédito es el aspecto económico. Los principales factores que dificultan la concesión de crédito son la falta de información sobre el cliente y el historial crediticio del cliente. Para aumentar los créditos, los encuestados manifestaron que se necesita mejorar la información sobre el cliente, que existan mejores proyectos rentables, mayores y mejores garantías. El principal destino de los recursos financieros es el crédito de las empresas privadas, seguido por la inversión en IRM e inversiones en bonos del Tesoro.
Los sectores más riesgosos para conceder créditos son de microcrédito para MIPYMES y el crédito al consumo. Por otro lado, las colocaciones en IRM y las inversiones en bonos del Tesoro con garantía del Tesoro son considerados por los encuestados como las aplicaciones financieras menos riesgosas. Los encuestados han señalado que se observan muchas diferencias entre los requisitos normativos para la concesión de créditos entre las entidades financieras reguladas y las no reguladas por el BCP. Muchas gracias.